Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quiero compartir con vosotros unas conferencias, unas presentaciones acerca de dos asuntos bastante importantes, que son la ética y la astrología, y también la necesidad de regular esta profesión. Y luego, aparte, una conferencia sobre la herramienta de la astrología horaria y diferentes aspectos sutiles, elementos sutiles a tener en cuenta a la hora de interpretar una carta horaria para interpretarla con profundidad. Entonces, consta de dos partes esta presentación, son dos conferencias y bueno, comentaros que es un poco el marco ideológico, el contexto en el que también se va a celebrar el 38 Congreso Ibérico, que pronto tendrá lugar en La Coruña el día 16, 17 y 18 de junio. Y bueno, en el Ática 21, en el hotel, podéis encontrar más información en la página congresoastrogalicia.com. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Muchas gracias a todos aquellos que os vayáis conectando o aquellos que veréis esta presentación grabada en internet. Bien, allá vamos. Bueno, las ideas filosóficas y el contexto histórico tanto de la astrología como del tarot son unos contextos complejos, digamos, ricos a nivel histórico, pero también complejos en cuanto a lo que es la preservación del conocimiento, tanto astrológico como del tarot. Ambas herramientas están basadas en los 4 elementos, es por eso que las estoy conectando, porque ambas están relacionadas con la magia y con la conexión cosmológica, también asociada a la idea filosófica que tenía Aristóteles cuando escribió la cosmología, ¿no? Que explica en relación a los 4 elementos, teniendo en cuenta que todo lo que se encuentra en la Tierra, en el orbe sublunar, está compuesto de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Por lo tanto, bueno, todo lo que se encuentra aquí se encuentra compuesto por esos 4 elementos y es el sustrato cosmológico que compone tanto la herramienta de la astrología como el tarot. Aquí dejo unas fotografías de un viaje que hice a Kiev y bueno, comentar que, antes de la guerra que está sucediendo ahora, comentar que tanto la astrología como el tarot, como diferentes aspectos sutiles de conexión con otros mundos, nos ayudan también a nivel social a prever situaciones de este tipo, ¿no? y demás. Existen diferentes técnicas, diferentes puntos de vista, existen diferentes formas de abordar la astrología. Sabéis que existen también diferentes ramas, ¿no? Lo que es la astrología judiciaria, la astrología electiva, la astrología horaria, la astrología natal, que tiene que ver con las cartas natales. La primera tiene que ver con las preguntas y las elecciones del mejor momento para que algo suceda. Luego tenemos la astrología mundial, que está relacionada con eventos y ciclos a nivel global de índole más general. Luego tenemos astrología de prognosis para conocer a nivel predictivo acontecimientos que nos puedan ocurrir, etc. Por lo tanto, es una astrología compleja, es una ciencia compleja, la astrología, y en este sentido hemos de ser conscientes de que existe la especialización en un marco teórico, complejo y rico, pero también científico, como es la astrología. Debería de existir una forma clara y reglada de aprender esta ciencia, porque de lo contrario ocurre que las vías para acceso al conocimiento de la astrología son erráticas, engañosas, confusas y hay muchos entresijos que nos llevan a descuidos que rozan las ilegalidades, sobre todo diferentes irregularidades que existen al no estar regulada esta profesión. Entonces, necesitamos conocer las herramientas, necesitamos regular esto de un modo claro para no equivocarnos, porque podemos equivocarnos, pero también necesitamos actuar y trabajar con empatía para no, caer en engaño o engañar a otras personas. En este sentido, hemos de ser muy claros a la hora de obtener los servicios, muy claros a la hora
de ofrecerlos como de recibirlos y también de enfrentarnos a la herramienta, no acercarnos a la herramienta con estrés o con diferentes emociones o situaciones emocionales que puedan estar afectando, ¿no? Pues una depresión o una alteración emocional. Aquí veo una cuestión, una pregunta que está relacionada con un asunto, está levantado en un momento dado y luego la misma pregunta en otro momento. Veis que las cartas son muy parecidas, no voy a entrar en detalles respecto a esta cuestión, lo importante es saber que cuando nos acercamos a estas herramientas hemos de también tener muy claro qué es lo que vamos a preguntar, hacerlo de manera concreta y también tener en cuenta que esto es una herramienta mágica y no se puede utilizar de un mal modo o abusar de la misma. Un grave problema que tenemos en el colectivo es que el acceso a las fuentes astrológicas es complejo y no podemos, por lo tanto, conocer el verdadero origen de la información. Lo ideal es, desde luego, tener las fuentes de lo que son los antecesores de esta herramienta y poder acceder a esas fuentes siempre nos va a dar mucha fiabilidad, puesto que la astrología clásica está bien fundamentada y tiene un contexto, un sentido cosmológico y un sentido en sí, ¿no? Intrínseco. Aquí comento un poco las diferentes técnicas astrológicas y que existen diferentes utilidades de las mismas. Y bueno, el conocimiento está asociado al bien y a la verdad. Quería hacer simplemente esta reflexión filosófica. Aquí os dejo la segunda presentación. Elementos sutiles de juicio en la práctica de la astrología horaria a la hora de interpretar una carta horaria, que tiene que ver con una pregunta que se realiza pues, al cielo, ¿no? Respecto a una cuestión. Se plantea una pregunta y la interpretación de los planetas en ese momento nos da una respuesta detallada de lo que va a ocurrir. La importancia de interpretar una carta horaria desde los parámetros tradicionales para poder hacerlo de manera correcta es importante, porque las herramientas modernas al final son laxas y por lo tanto no funcionan. Incurren en error. Cuando hacemos astrología horaria muchas veces tenemos preguntas de vida o muerte o realmente la gente acude por necesidad. Podemos equivocarnos, igual que un médico se puede equivocar en una operación, pero obviamente el conocimiento de las reglas de cómo funcionar, cómo interpretar esta herramienta desde los parámetros clásicos siempre van a hacer que la actitud y la intención del astrólogo estén forjadas de una manera sólida y no incurramos en un juicio superficial, sino que de lo contrario hagamos una interpretación mucho más profunda, rica y detallada de lo que a nuestro consultante le compete. Y además, una misma carta horaria nos puede dar lugar para hacer una interpretación durante mucho tiempo. Eso es lo que diferencia un juicio superficial de uno profundo. Aquí veríamos también que uno de los errores que tienen la mayoría de astrólogos es que cuando ven una carta horaria simplemente se fijan en el movimiento que va a realizar la luna o en un aspecto concreto de una carta horaria. Esto es cuando no se tiene demasiado conocimiento. También hay el error de mirar simplemente el movimiento de la luna y los significadores principales de lo que viene siendo pues, la carta, o sea, los regentes de la pregunta, ¿no? En este sentido, lo ideal para hacer una buena interpretación es analizar todos los elementos de la carta, ya que la carta nos está hablando de la situación en la vida real y esto se compagina en la realidad y expresa toda la complejidad de la realidad. Por eso es importante entender la comprensión de la carta en su conjunto. También es importante saber que estamos tratando con un ser humano, saber que estamos intentando ayudar a otra persona y por ello centrar muy bien el juicio. Es importante
analizar bien, por ejemplo, a través de los parámetros más simples e iniciáticos de lo que es la astrología horaria, como por ejemplo el día de la semana, si es día de Mercurio, el señor de la hora, etc. Esto nos ayudará a centrar el juicio y también conocer el contexto de la situación de nuestro consultante. Así, con ese conocimiento y la correcta interpretación de todos los elementos de la carta, podremos dar un juicio acertado y contrastarlo con nuestro consultante. Y todo esto nos ayudará a poder dar un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de interpretar una carta horaria, haciendo que seamos capaces de arriesgarnos a predecir cosas que pueden parecer imposibles y con una exactitud muy milimetrada si sabemos analizarlo. Por ejemplo, en esta carta horaria vemos una situación relativa a una venta de una casa que se produjo en un marco temporal de 2 meses y medio, 3, lo que en este caso le trasladé a la persona que hizo la pregunta y podemos ver que aquí hay diferentes testimonios en la carta que lo indican. El primero de ellos, la recepción de Júpiter a la Luna, siendo que es desde la casa 5 y la casa 9 y nos está hablando de ese traslado, ¿no? Que la persona quiere hacer, porque bueno, en este caso Júpiter, que es la inversión, se encuentra en la casa 9, y bueno, vemos que eso está relacionado pues con una situación de un viaje al origen o al lugar de origen de la persona, porque Júpiter está a disposición de Marte, que rige la casa 4 y la casa 9, esto se encuentra en la casa 11, que son las expectativas de la persona, y luego habría otros movimientos de otros planetas como son el Sol y Venus, que también nos estarían indicando el tiempo exacto en el que el suceso va a producirse. Esto es hacer una carta horaria con detalle, porque normalmente pues no es tan sencillo saber cuándo algo se va a producir, ¿no? Aquí, hablando del riesgo predictivo, me arriesgo, como siempre, a hacer una predicción también que si ya me seguís, la habéis visto seguramente en mi canal de YouTube, relacionada con las elecciones que se van a producir el 23 de julio del 2023. En este año en España son elecciones generales. Veis que es una carta pues diurna, porque se producen de día, obviamente. Aquí no puedo ver el señor del día es el Sol, el señor de la hora creo que es Venus. Y bueno, vemos que el ascendente se encuentra en el signo de Leo, el partido que está en el poder viene significado por el Sol, que se encuentra en domicilio, y el enemigo, en este caso, digamos, bueno, el trato que la persona tiene que realizar, o el contrincante o la oposición sería Saturno. Y bueno, aquí tenemos pues un aspecto claro de la Luna con recepción, porque bueno, la recepción entre el Sol y la Luna siempre se produce con recepción como último aspecto, porque la Luna viene de hacer un aspecto con el Sol. La Luna rige la casa 12 y está en la 3, ¿no? Y bueno, el siguiente aspecto de la Luna es con Mercurio, que rige la casa 11 y la casa 2. Expectativas de continuar, los recursos de esta persona, que son sus votos obviamente, están a su disposición. También la autoridad, que es Venus, porque rige la casa 10, e incluso los recursos ajenos, ¿no? Porque ves Venus por exaltación y los tratos de palabra. Entonces puede que tenga que realizar algún pacto, ¿no? De algún tipo, pero vemos que es una carta favorable al partido que se encuentra ahora en el poder en cuanto a la continuidad del mismo en las próximas elecciones. La astrología horaria es uno de los ejes centrales del verdadero conocimiento astrológico, siendo que no existían antiguamente partidas de nacimiento exactas para hallar la hora del individuo, y aunque la carta natal es una herramienta de gran profundidad, la astrología horaria nos permite dar respuesta a cualquiera de las preguntas y asimismo aprender a interpretar y a conocer los ciclos helíacos y los ciclos cósmicos en general, ¿no? y a interpretar con una gran fluidez y profundidad. Bueno, cualquier cuestión podéis acudir a mi página personal o contactarme vía privada. Muchas gracias por vuestra atención.